Bienvenidos a Que Ver Hoy, el canal donde nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Netflix acaba de añadir discretamente 12 películas de ciencia ficción, y esta podría ser una de las alineaciones más sólidas que la plataforma ha tenido en mucho tiempo. Hay una película japonesa hecha con $15 millones que ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Hay una sátira política disfrazada de blockbuster que fue malinterpretada en su estreno y que décadas después es considerada una obra maestra. Hay un bucle temporal que convierte la muerte en aprendizaje de una forma que pocas películas del género han logrado. Y hay un número 1 que lleva años pasándote por delante en el catálogo y al que nunca le diste play. 12 películas, todas disponibles ahora mismo, todas con algo que el género raramente ofrece. Quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque subimos videos todos los días. Número 12. Motores mortales. El mundo colapsó hace siglos, y lo que quedó se reorganizó de la forma más brutal posible. Las ciudades se volvieron móviles y depredadoras. Las más grandes devoran a las pequeñas con la lógica de un ecosistema donde el tamaño es la única ley que importa. Londres rueda sobre el paisaje devastado, consumiendo todo lo que encuentra. Christian Rivers debuta como director bajo la producción y el guión de Peter Jackson, y el resultado es uno de los ejercicios de world building más ambiciosos del cine de ciencia ficción reciente. La idea del darwinismo municipal tiene su propia lógica interna aterradora, porque no es tan diferente de cómo funcionan los sistemas económicos reales. Era Ilmar y Robert Sheehan protagonizan, con Hugo Weaving como un villano que lleva la película sobre sus hombros en cada escena que habita. La película fracasó en taquilla con un presupuesto de $100 millones, pero el tiempo ha sido más amable con ella de lo que el estreno fue. Visualmente, es de las propuestas más originales del género en la última década. Número 11. El doble. Simon James lleva años siendo invisible. Invisible en el trabajo, invisible para la mujer que le gusta, invisible en un mundo que simplemente nunca lo registró del todo. Y entonces aparece James Simon, una persona con su mismo rostro, su misma voz, pero con todo el carisma, la seguridad y la capacidad de ocupar el espacio que Simon nunca tuvo. Jesse Eisenberg hace doble trabajo interpretando a ambos personajes con una precisión que hace que la diferencia entre los dos sea absolutamente creíble. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Richard Ayoade adapta la novela de Dostoyevsky con una estética kafkiana deliberada, burocrática, opresiva, que convierte el mundo de la película en una pesadilla de diseño de producción. La película no funciona como ciencia ficción de efectos, sino como exploración de la identidad, de lo que somos versus lo que podríamos ser si las inhibiciones que nos forman desaparecieran de repente. Mia Wasikowska como la vecina completa un triángulo que nunca resuelve del todo sus tensiones. Y eso es exactamente lo correcto. Número 10. Lucy. La premisa que la ciencia descartó pero que el cine de ciencia ficción tomó y llevó a sus consecuencias más espectaculares. Lucy es una joven estudiante en Taipei que por circunstancias completamente ajenas a su voluntad, termina siendo portadora de una sustancia experimental que activa capacidades cerebrales que el ser humano normalmente no usa. La transformación que Scarlett Johansson construye a lo largo de los 89 minutos tiene el arco de algo que el cine de superhéroes intenta frecuentemente y que raramente logra con esta economía de tiempo. Luc Besson dirige con la energía específica de quien sabe exactamente cuánto tiempo tiene y no tiene intención de desperdiciar un solo minuto de él. Morgan Freeman aparece como el científico que lleva décadas teorizando sobre exactamente lo que Lucy está experimentando en tiempo real. No es perfecta, y sus imperfecciones incluyen algunos de sus momentos más interesantes, especialmente en el tercer acto, donde la película se atreve a ir a un lugar que pocas producciones de acción de entretenimiento masivo se permiten visitar. Número 9. Código 8, parte 2. En este mundo, tener poderes no te hace héroe, te hace objetivo. Los superdotados son una minoría vigilada, controlada y criminalizada por un sistema que los teme precisamente porque no puede predecirlos del todo. La segunda parte arranca donde la primera dejó las cosas. Más oscura, más intensa, con una escala mayor.
y consecuencias más permanentes para quienes el sistema ya marcó como amenaza. Las calles son territorio de guerra silenciosa, la tecnología policial fue diseñada específicamente para neutralizar poderes, y las corporaciones sacan ventaja del conflicto, mientras las personas ordinarias en el medio solo intentan sobrevivir. Robbie Amell y Stephen Amell regresan con más historia encima. Sus decisiones pasadas los persiguen y la línea entre hacer lo correcto y hacer lo necesario desaparece en los momentos donde más importaría mantenerla clara. Lo que eleva a esta película sobre otros thrillers de acción es su contexto social. No se esconde detrás del entretenimiento, habla de discriminación, de miedo al diferente y de cómo los sistemas de poder se perpetúan aplastando a los más vulnerables con el miedo que ellos mismos generaron. Número 8. Sincrónico. Dos paramédicos de Nueva Orleans empiezan a encontrar en sus servicios de emergencia escenas que no tienen ninguna explicación racional, cuerpos en situaciones imposibles, objetos históricos fuera de lugar, una droga nueva en las calles que nadie entiende del todo. Cuando uno de ellos, interpretado por Anthony Mackie, prueba la pastilla por su cuenta, todo cambia. Cada dosis lo transporta a un momento diferente del pasado durante exactamente 7 minutos, después de los cuales tiene que encontrar la forma de salir o quedarse atrapado para siempre. Justin Benson y Aaron Moorhead, los directores, tienen una habilidad extraordinaria para tomar premisas de ciencia ficción con bajo presupuesto y convertirlas en experiencias emocionalmente devastadoras. Jamie Dornan, como el compañero que no sabe qué está pasando con su amigo, es el ancla emocional del relato. La película no es un thriller de viajes en el tiempo, en el sentido convencional. Es una historia sobre un hombre que perdió el control de su presente, intentando recuperar algo que el pasado se llevó, y ese núcleo emocional es lo que la hace mucho más grande que su premisa. Número 7. Un lugar en silencio. Parte 2. El monstruo caza por sonido. Esa regla, que la primera película estableció con una simplicidad devastadora, regresa en la segunda entrega con todo su peso intacto y con algo más. El mundo más allá de lo que los personajes conocían. Evelyn y sus hijos abandonan lo que fue su hogar y se mueven hacia lo desconocido con la urgencia de quien sabe que quedarse es más peligroso que avanzar, aunque avanzar no garantice nada. John Krasinski, que no aparece como actor en esta entrega pero sí dirige, expande el universo con la inteligencia de quien sabe que la premisa original funciona precisamente porque no intenta explicar demasiado. Emily Blunt, Millicent Simmons y Noah Jupe llevan la historia con una fisicalidad que el género raramente logra en términos de hacer que sientas el miedo en el cuerpo y no solo en la mente. La apertura que revela ¿qué pasó? El primer día de la invasión es una de las mejores secuencias de cine de terror de los últimos años. Y la película no baja ese nivel en ningún momento de sus 97 minutos. Número 6. El quinto elemento. Nueva York. El año 2263. Y Luc Besson construyó un universo que tiene demasiado en cada fotograma. Y lo eligió deliberadamente. El taxi volador de Corbin Dallas choca con Leelu, una mujer que resulta ser la quinta fuerza elemental del universo, en el momento exacto en que una amenaza de oscuridad pura se aproxima a la Tierra para destruirla todo. Bruce Willis en su modo de acción más cómodo, Gary Oldman como villano, que se come cada escena que habita, y Milla Jovovich como Leelu, un personaje que tiene que descubrir qué es la humanidad al mismo tiempo que el espectador descubre que la humanidad era el punto de todo lo que la película construyó. El diseño de producción de Jean-Paul Gaultier convirtió la estética en referencia inmediata del género. El quinto elemento no tiene pretensiones filosóficas profundas, tiene algo más raro y más difícil de lograr: la alegría genuina de un universo, inventado con amor y ejecutado con una convicción que hace que su extravagancia se sienta completamente coherente. Pocas películas de ciencia ficción se han divertido tanto construyendo su mundo. Número 5. Nope. Algo en el cielo, sobre el rancho de los hermanos Oak y Emerald Highwood, que no debería estar ahí. Algo que se mueve de formas que las nubes no se mueven. En lugar de huir, deciden filmarlo, porque una imagen de eso vale más que cualquier cosa que el miedo podría darte escapando.
Jordan Peele construyó con esta película el thriller de ciencia ficción más original de los últimos años, usando el mismo instinto conceptual que lo hizo grande con Get Out y US, pero dirigido esta vez hacia arriba, hacia lo que existe en el cielo y que los humanos miran sin ver completamente. La fotografía de Oitema Oitema es extraordinaria. Las imágenes que la película construye en el momento de mayor revelación son genuinamente originales dentro de un género que cree haberlo visto todo. Daniel Kaluuya y Keke Palmer tienen una dinámica fraternal que funciona como ancla emocional en una historia que podría perderse fácilmente en lo conceptual. Nope no es solo una película de alienígenas, es una crítica al espectáculo, a la necesidad humana de capturar lo extraordinario en imagen en lugar de simplemente sobrevivir el contacto con ello. Número 4. Bajo la piel. Escocia, una mujer, una furgoneta y algo que usa esa forma de mujer para moverse por el mundo con propósitos que el mundo no puede anticipar, porque no tiene el vocabulario para clasificar lo que está mirando. Scarlett Johansson interpreta algo que observa a los humanos con la curiosidad clínica de quien los estudia desde afuera de la categoría que estudia, y esa perspectiva convierte cada interacción ordinaria en algo que se siente completamente diferente cuando es observado por ojos que no comparten el marco de referencia que produce lo ordinario. Jonathan Glazer dirigió sin concesiones al entretenimiento convencional, usando locaciones reales en Glasgow y partes de Escocia con actores no profesionales que no sabían que estaban en una película, lo que le da una autenticidad que ningún rodaje convencional puede replicar. Bajo la piel no explica, no contextualiza más de lo necesario, confía en que la incomodidad de la perspectiva alienígena es suficiente. Y para quien entra en su lógica, la experiencia es de las más únicas que la ciencia ficción ha producido, no como espectáculo, sino como perspectiva. Número 3. Starship Troopers. La guerra contra los insectos. La propaganda perfecta, los cuerpos jóvenes y hermosos lanzados contra una amenaza alienígena, con el entusiasmo específico de quien fue formado para creer que morir por la Federación es el mayor honor disponible. Paul Verhoeven tomó la novela de Robert A. Heinlein y la invirtió. Donde el original celebraba el militarismo, la película lo exhibe con la distancia clínica de quien documenta algo que considera absurdo. La estética es propaganda fascista perfectamente ejecutada, y esa perfección es exactamente el chiste. Los protagonistas son herramientas del sistema que los formó, atractivos, entusiastas, y sin la distancia crítica necesaria para ver lo que el espectador puede ver desde afuera. Casper Van Dien, Dina Meyer y Denise Richards entregan actuaciones que fueron criticadas como malas en su estreno y que después se entendieron como perfectamente calculadas para el tono que Verhoeven buscaba. Starship Troopers fue malinterpretada en su estreno. La crítica la tomó en serio como lo que parodiaba. Décadas después, el consenso cambió por completo, y hoy se considera una obra maestra de la sátira política disfrazada de blockbuster. Número 2. Godzilla Minus One. Japón. 1945. El país acaba de perder la guerra. Las ciudades están en ruinas. La gente sobreviviendo en un mundo que perdió todo sentido. Y entonces Godzilla llega, como si la historia hubiera decidido que el sufrimiento no era suficiente todavía. Koichi Shikishima es un piloto kamikaze que no cumplió su misión, que vivió cuando no debía y que carga ese peso en cada escena. Takashi Yamazaki dirigió con un presupuesto de $15 millones, una fracción mínima de cualquier producción de Hollywood en el género, y el resultado ganó el Oscar a los mejores efectos visuales, el primero en la historia del cine japonés, superando a producciones con 10 veces más recursos. Las secuencias de destrucción son las más impactantes de toda la franquicia, no por escala de efectos, sino por lo que cuestan emocionalmente, porque conoces a las personas en el camino del monstruo antes de que el monstruo llegue. Es la película Kaiju más humana que se ha producido porque no minimiza al monstruo, sino que maximiza a las personas que lo enfrentan. Minami, amable como Noriko, completa una relación con Shikishima que le da a la historia el peso emocional que hace que la destrucción final golpee de verdad. Número 1. Al filo del mañana. Muere en batalla. Despierta al inicio del mismo día. Muere de nuevo. Despierta de nuevo.
la misma invasión, el mismo campo de batalla, el mismo resultado inevitable hasta que aprende lo suficiente para cambiarlo. Doug Liman tomó el concepto del bucle temporal y lo llevó a la guerra de ciencia ficción con una inteligencia narrativa que pocas películas del género logran. Tom Cruise interpreta al mayor Bill Cage, un oficial de relaciones públicas del ejército que nunca había visto combate real, que muere en su primer día de batalla de la forma más poco gloriosa posible, y que despierta de nuevo con el peso de saber exactamente qué viene pero sin las habilidades para cambiar nada todavía. El proceso de aprendizaje es el motor de toda la película, y es brillante porque lo sientes, la diferencia entre el primero que muere confundido y el último que pelea con precisión quirúrgica es el arco de toda la historia, visible en cada secuencia. Emily Blunt, como la guerrera que ya pasó por algo similar antes, es el ancla de todo, fría, precisa y completamente magnética. La acción escala con la competencia del personaje, y eso convierte la repetición en progreso emocional, la muerte en aprendizaje y el apocalipsis en la historia más íntima posible sobre lo que estás dispuesto a perder para salvar lo que importa. Y eso fue todo por hoy. 12 películas de ciencia ficción que Netflix acaba de añadir y que valen completamente tu tiempo, desde Motores Mortales y El Doble hasta Lucy, Código 8, Sincrónico, Un Lugar en Silencio Parte 2, El Quinto Elemento, Nope, Bajo la Piel, Starship Troopers, Godzilla -1, y el número 1, que es Al Filo del Mañana. Si tuvieras que empezar por una sola esta noche, Godzilla -1 es la que más va a sorprenderte si entras sin expectativas. Y Al Filo del Mañana es la que más ganas te va a dar de volver a ver inmediatamente cuando termina. Cuéntame en los comentarios cuál de estas ya viste, cuál tienes pendiente y si crees que el ranking está bien puesto o si le cambiarías algo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete a Que Ver Hoy y activa la campanita porque subimos videos todos los días. Nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Hasta el siguiente video.